Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestras clases virtuales con la profe María Martínez. Hoy, escucha, hoy jueves 7 de octubre, aquí, 7 de octubre, estamos en el mes de octubre, jueves realizamos dos actividades, ¿sí? La primera parte vamos a tener comunicación guaraní y la segunda parte vamos a tener, ¿qué cosa? ¿Escuché bien? Medio natural, excelente, medio natural y salud. Vamos a tener la segunda parte. Y pregunto, ¿ya tenés todos tus materiales ahí? ¿Lápiz, borrador y la hojita? ¿O mamá ya te copió? Genial, entonces ya estás listo para trabajar conmigo hoy. ¿Pasamos? Claro. Muy bien. Entonces vamos a compartir nuestra pantallita el día de hoy para trabajar despacito, ¿sí? Aquí está la tarea, ¿sí? ¿Estás viendo? Excelente, muy bien. Grado, solo para primer grado esta actividad. Aquí tenemos, ¿sí? El área que trabajamos, comunicación guaraní. Estamos en la semana 33, clase número 24, ¿sí? Fecha, ya lo dijimos, 7 de octubre, ¿sí? De 2021. Capacidad. Hoy cumbuje y se bañende y yerere jewa. Xerete, xerogagua, xeroga, xemboejao, ha xeretan. Ha ñende oi bañe epotu mbukupe. Urahei, tangai, ha maravilloso. Nuestro tema de hoy que vamos a desarrollar, saicuera. ¿Sabes lo que es saicuera? Muy bien, los colores. Saicuera. Sai es color y cuera es los colores. Y vamos a ver qué colores vamos a aprender hoy. La vez pasada aprendimos unos cuantitos, ya creo que 3 aprendimos. Hoy vamos a incorporarle algunos más, ¿ok? Muy buena paz, ya haré que tú ese. Y vuelve ya como imagina invitación o ya puedo añadir ara Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social hey cuevo ñandebe. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca antes de lavarte las manos correctamente. Nos cuidamos entre todos y si vamos a salir, usamos el cubrebocas y mantenemos el distanciamiento. ¿De cuánto? Mínimamente 2 metros, ¿ok? Hoy por interés y vuelve peyawere coma. Yesare cona. Tembiapo. Petein boja pupebe. Nate kutenein o yehai cuatiajaite. En las actividades de 1 al 3 no es necesario transcribir o copiar en el cuaderno. Transcribir es copiar, ¿ok? ¿Me por acá? Vamos. Petein jape heima pecha. Amo maitei malmababe. Saludos a todos. ¿Qué saludo podemos hacer? Podemos hacer saludo con el co, el saludo, ¿sí? De los extranjeros. ¿Qué más? Ah, con el corazón. Claro, muy bien. Pero nosotros lo vamos a cantar y lo decimos así. Ba ella pareime. Shaime pona, hande. Y por ante abei. ¿Y? Awiche. Muy bien, muy bien. Después de nuestro saludo, ñaumaiteiriria opaba vete pa oñejina pepe, ya está. Agendú, agendú ñe poty jaupei ambos ovai por anducuera. Escucho la poesía y luego respondo las preguntas. Muy bien, y aquí ya tenemos nuestro texto, Geraba Saicuera. ¿Qué será que significa Saicuera? Muy bien, estuviste atento. Los colores. Y vamos a ver cómo sigue. Pután, putá, putaja, eche, corazón. Joviún, 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 jae, libiraro, we. Guarají, oyayay, saiyú, porainte. Ibaga, jovu, buyarenda. Pután, joviún, saiyú, jajovu, sai, aikuaba, muy bien. Te vamos a ir curi Marlene Cañete. ¿Sí? Vamos a hacer más despacio y vas a seguirme. Sa y cuera. Muy bien. Putá, putá,
Pután, jae, she, corazón. Y bubepe. Joveún, 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 jae, ibirá, rowe. Guarajú, oyayay, sauyú, ponainte. Ibaga, jovu, buya, renda. Pután, joveún, sauyú, ja, jovu, saú, aikuaba. Ojaí es la escritora Marlene Cañete. ¿Qué dice nuestro texto? Saicuera ya sabemos que es los colores. Y a ver, el primer color que dice rojo, rojo, rojo es mi corazón. Verde, verde, verde es la hoja del árbol. El sol que brilla precioso es amarillo. El cielo azul, lugar de las estrellas. Y repite, rojo, azul, amarillo y verde son los colores que conozco. El rojo, el verde, el amarillo y el azul son los colores que conozco. ¿Cuáles son los colores? Pután. ¿Qué era pután? Rojo, muy bien. ¿Y las hojas de color eran? Muy bien. ¿Y el sol? Bueno, lo representamos por el color amarillo, ¿sí? No, ¿se acuerdan que dijimos que el sol tenía varios colores, pero lo representamos de la mejor manera y es el color amarillo, ¿sí? ¿Y el cielo qué color es? Muy bien, azul, que es el lugar de las estrellas, dice ahí. Muy bien, avanzamos. Y aquí están las preguntitas que vamos a responder, que decía, Baisha Pajerañe Potú, ¿cuál era el título de la poesía? ¿Y cómo se dicen los colores? Excelente, Saicuera. ¿De qué trataba? Muy bien, de 4 colores. Muy bien, Saicuera otra vez. Muy bien, está súper atento, ¿sí? Saicuera pajenduñe potupe. ¿Cuáles eran los, qué colores se mencionan en el poema, en la poesía? ¿Qué colores eran? Rojo, verde, amarillo y azul. ¿Y cómo se decía rojo? Pután. Azul, jovu, verde, jovu, y amarillo. Muy bien, sayu. Hoy por ahí interés. Baisha wasa y pareja y juve. ¿Cuál es tu color favorito? ¿De qué color te agrada más? ¿O cuál es tu color favorito? Mm, bueno. ¿Y ustedes ya conocen cuál es el color favorito de la profe? Sí. El verde, ¿verdad? Bueno. ¿Y cómo se decía el verde? Jovu. Espectacular. Ya conocen el color favorito de la profe. Mandu Ana, recuerdo, ¿sí? Sa hija yaheshaba tesaru pide. Opavabe oyere bañande reko reje o huereco sa techapuna putan obun sauyu jajobu. El color es lo que observamos a través de los ojos. Todo lo que nos rodea tiene color. Por ejemplo, el rojo, el verde, el amarillo y azul. Muy bien. Hoy por ahí interés, Shenano, ¿qué vas a hacer? Voy a achicar aquí la pantalla para que vos puedas ver la tarea. A ver, ¿dónde está la tareita? Ahí se ve un poquito mejor. Aquí, un poquito menos, vamos a achicar la tarea ahí. Ahí se ve perfecto la tarea, genial. Ahí se ve menos. Vos vamos a pujape y pecha. Ajeshagua, baishagua, ipa uereko, kaangacuera. Reconozco qué colores tienen las imágenes. Y tenemos una manzana, banana, pelota y un gusanito.
¿sí? Un gusano. Ah, qué lindo el gusanito está saludando. Hola gusanito, ¿cómo has estado? Y súper bien. Bueno, ¿cómo se dice manzana? Manzana. ¿Banana? Pacobá, muy bien. ¿Y esto qué es? Vaca pipopó, muy bien. ¿Y alguien sabe cómo se dice gusano? Iso, iso. Eso todavía no aprendimos. ¿Cómo se llama gusano? ¿Cómo se le dice al gusano? Iso. Muy bien. Pero vamos a mirar los colores, ¿sí? Va, el color original la masa, rojo. ¿Y cómo se decía rojo? Puta. ¿Qué letra suena primero? ¿Qué consonante? Muy bien, en el guaraní suena igual, ¿eh? Puta, puta, con la P. ¿Cuál empieza con la P? ¿Ya ven? Hoy por ahí enteré el que estaba. Muy bien. Entonces vamos a unir el puta y vamos a poner luego con el rojo, ¿sí? Pepacoba, la banana. ¿Qué color es la banana? Amarillo. ¿Cómo se decía amarillo? Sa'uyu. Hoy por ahí enteré sa'uyu. Entonces unimos con el color amarillo, ¿sí? Y la pelota, el bacapipopó, ¿de qué color es? Azul, amarillo y azul. Jobu, jobu, ah, jo, jobu. Dos sílabas tiene. Muy bien, ahí está. Jobu. Porque el otro dice jobu. ¿Qué color era eso? ¿Y qué queda? El gusanito. ¿Y cómo se decía gusano? Iso. Muy bien, entonces no queda el iso. Claro que pueden usar sus colores, ¿sí? Para marcar. El rojo, putá, el amarillo, sayú, el azul, jobu, y el verde, jobu. ¿Ok? Excelente. Nosotros podemos ya utilizar nuestros lápices de colores. Primero lo pasamos al lápiz y después al lápiz de color y va a quedar precioso. Acuérdense hacer bien las rayas, ¿sí? Lo unimos con flecha. No dice que hay que hacer con flecha, pero vos también podés marcarlo con una X. Aquí, por ejemplo, que es verde y ya está. Y el único verde es el gusano. Pueden poner en círculo también así, sin ningún problema. Este es el verde, ¿sí? Y buscan los colores Saiyu, muy bien, así también se puede marcar, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es una alternativa, claro que sí. Pután con el color rojo, claro, pueden pintar todo. Y me falta el azul, ¿también puedo marcar así? Claro que sí, porque la actividad no me pide cómo marcar. Entonces yo puedo diseñar de la mejor manera que yo sepa, siempre utilizando los colores aprendidos, ¿sí? Ani que enderezar aire mondóvar a jambo de jarape, le envía poco a te vive, o sea, no olvides enviar tus tareas a partir de aquí. Y la profe le agrega, recuerda realizar tus tareas todos los días y enviar al docente cuando termine a partir de aquí, ¿ok? Excelente. Fecha, lo primero que nos pide es fecha. Arangué, muy bien, arangué en guaraní. Excelente. ¿Va arangué? 7, muy bien. Excelente. ¿Qué área estamos trabajando en Boepú? Comunicación guaraní. Temimbo Herrera, Jajerayoapú, nombre y apellido del alumno, ¿sí? Boejao, ¿qué era Boejao? Escuela, muy bien. Ya pues supe escuela. Ja, ya puana básica, número 9, ahí está la pro. Número 9, Adela, espera, espera, sí. Boesiri es grado petenja, y Boejara es el nombre de tu profe, no te olvides. Maisha Eranderera, Boejara, o por ahí es ahí que najera, ¿eh? No olvides escribir el nombre de tu profe también, ¿ok? Hoy por ahí y VP, ya, vos podés hacer pausa en el video para poder copiar bien, ¿sí? Catupa. Hoy por ahí y VP, ayapo mi xerembiapo. Realizo mis actividades, ¿sí? Tengo que hacer mi tareita. Pequeñita, cortita, ¿sí? A ver, vamos a agrandar un poquito más para que podamos ver toda la tarea. Un poquito más. Un poco más. Creo que vamos a hacer un poquito más. Ahí.
Ako ape katuje ima voy ñandemba para yeya potaba. Aquí ya nos dice qué es lo que tenemos que utilizar. Ambo yuayu hu peta anga isa regebe. ¿Y qué significa esto que acaba de decir la profe? Uno con flecha la imagen con su color correspondiente. Aguabe y saiyu, que era saiyu, amarillo. Jovu, azul, muy bien. Pután, rojo. Y jovu, verde, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora vamos a unir con flecha. ¿Qué tenemos del otro lado? Nosotros ya dijimos los colores. Tenemos una frutilla. Va el color para la frutilla. Va esa ipa. Puta, muy bien. ¿Y dónde decía rojo? Puta, muy bien. Entonces agarramos nuestro colorcito rojo, ¿sí? Tenés tu colorcito rojo y uní en rojo, ¿sí? Después tenemos el sol, cuarají. ¿Qué color, con qué color lo representamos el sol? Con amarillo. ¿Y cómo se decía? Amarillo. Sayu, de serpiente. La S, muy bien, la S de serpiente. Entonces, Sayu hay una sola que comienza, hay una palabra solamente que conoce, empieza con la S. Y es esta. Ahí, Sayu. Y el árbol, hubieran acá. Obre, ¿cómo coincide? Pero ñande, peibupe van acá, las hojas nomás lo que estuvimos aprendiendo. ¿Qué color eran los verdes? ¿Y cómo se dice verde? Muy bien. Y lo hacemos con verde, ¿sí? ¿Estamos? No tenemos otro objeto azul ahora. Ok, muy bien. Avanzamos en nuestra propuesta. Excelente está tu trabajo. Avanzamos, ¿sí? Y dice, ambos a ñanere tapovi. Coloreo la bandera paraguaya. Va esa página. Putámonos, tijo, ay, muy bien. ¿Se acuerdan de la cancioncita? Putámonos, tijo, el primero, ¿qué color es? Putá, ¿qué color es? Rojo, muy bien. Entonces pintamos en rojo. Acuérdense de no salir del renglón, ¿sí? Putá, monotín, blanco, entonces no, lo dejamos así. Putá, monotín, azul como el cielo, muy bien. Y ya está. Súper. Genial. ¿Pintaste bien? Acuérdate de no salir de la raya, ¿sí? Excelente, muy bien. Nosotros avanzamos. Ya sabéis, Wupe. Vamos a ver que tenemos otra actividad. Ayahuri, ¿cómo imagina? Oye, estaba, o sea, nuestro indicador de evaluación, ¿sí? Jaejina, aycuasa y cuera. Reconozco los colores. Jacuaña mamaiteite hinambo de jaracuera p unidad unidad pedagógica de innovación del departamento de Caazapa. Maiteiroru, pendeven guanambo de jaracuera. Peneren viapoin y yo que y por ahí y mate mi poco arapewa de los colores y fuera de jewa. Muy bien. Excelente. Nosotros seguimos en la segunda parte. Sacamos todo lo de guaraní, ñamboqué, hayajambue, ñanerembiapo, medio natural y salud de jewa. ¿Me ponen pa? Apartamos ya la tarea, terminamos guaraní, la traemos hashiabe y ayapota, coape, terembiapo, hashinano, ¿ok? Sapueite, medio natural rejewa. Muy bien. Aquí ya tenemos el área de medio natural y salud, clase número 24. Muy bien. Entonces tenemos el área de medio natural y salud. Grado primero, fecha. Muy bien. No te olvides escribirle en todas las hojas de ser posible, ¿sí? 7. La capacidad. Reconoce las características y los beneficios del sol en la tierra. Tema, sol, beneficios. Vamos a ver qué beneficio nos da el sol tanto a todos los seres vivos y al planeta mismo, ¿sí?
Más abajo ya tenemos la invitación que nos hace el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a decir no evita tocarte los ojos, la nariz y la boca antes de lavarte las manos correctamente. Nos cuidamos entre todos. Muy bien. Realizo las actividades propuestas con ayuda de mi profe o algún miembro de la familia. Número 1. Recuerdo las características del Sol, que era la clase anterior, y era, escucha bien, el Sol se encuentra en el centro del sistema solar, del cual forma parte la Tierra. Es una estrella y posee varias características. Es el responsable de proveer luz, calor y energía a los seres vivos. Es el que permite la existencia de la vida en el planeta Tierra y generador de clima. Número 2. Escucha un cuento y luego respondo las preguntas. Y vamos a hablar de Sol, muy bien. Pero es un cuento lo que vamos a escuchar, vamos a ver de qué se trata. El Sol. Un nuevo día había llegado y nuestro amigo el Sol estaba listo para salir. Desde bien temprano ya estaba preparándose para que el día fuera espectacular. Sin darse cuenta llegó su hora y el cielo se vistió de luz y color. Nuestro amigo el Sol estaba muy contento, pues ninguna de esas nubes traviesas habían venido a tapar su resplandor hoy. Desde el cielo veía a los niños jugar y reír en el parque, la plaza, y se sentía feliz porque sabía que en parte era gracias a él. Observando a un grupo de niños, escuchó cómo contaban lo que iban a hacer cuando se hiciera de noche. El Sol escuchó muy atento cómo uno de esos niños decía: ¿qué ganas tengo de que se haga hoy de noche? Porque es la fiesta de mi pueblo y esta noche van a celebrarlo, llenando el cielo de brillantes cohetes, cohetes que son como estrellas. El Sol se puso muy triste y no quiso seguir escuchando. Él también tenía ganas de ver esos cohetes, pero sabía que no podía ser. Llegó la noche y el Sol se escondió. Esa noche estuvo muy triste, pensando en lo bien que se lo estaría pasando todos viendo esos bonitos cohetes. Tan triste estaba que estuvo varios días sin salir. Se pasaba todo el día escondido. Un día, cansado de esa soledad, decidió salir y se dio cuenta de que todos al verle estaban muy contentos y se notaban que le habían echado mucho de menos. Entonces se sintió muy feliz y se dio cuenta de que aunque no siempre podemos hacerlos lo que nos gusta, debemos sentirnos felices e importantes. Y colorín colorado, nuestro cuento del Sol se ha acabado. ¡Ay, qué bonito! Me encantó. ¿A vos también te gustó? Ajá, escucha ahora. ¿Cómo se veía el día? ¿Sí? Escucha bien. ¿Cómo se ve el día si no se muestra el sol? ¿Triste? Ah, puede ser. ¿Y por qué no le vemos, verdad? ¿Por qué el sol es importante para las personas? ¿Será que le da algunos beneficios a las personas? Muy bien. ¿Qué cosas puedes hacer en un día de sol? Ah, muchísimas cosas. Por ejemplo, salir a la plaza a caminar. Claro, usando
Claro, siempre tomando las medidas sanitarias, ¿sí? Con mi tapaboca, con mi alcoholcito a mano, ¿sí? Todo, todo. Pero claro, sería interesante salir. Muy bien, número 3, me informo. Vamos a ver qué dice en este material. Escuchad bien. Beneficios del sol, ¿sí? Vamos a ver qué beneficio nos da. La primera, una de las grandes beneficiadas son las plantas, ya que el proceso de la fotosíntesis lo realizan gracias al sol. El proceso de la fotosíntesis es cuando las plantas realizan sus alimentos. Entonces es demasiado importante para la comida. Muy bien. La influencia de los rayos del sol ayuda a la activación de la vitamina D de dedo, en los animales y en las personas, que fortalece los huesos y los desarrolla. Excelente para nosotros, los humanos, y para los animales, entonces la vitamina D, que excelente, muy bien. El medio ambiente se ve beneficiado por el uso de la energía solar, brinda energía limpia, renovable y de gran rendimiento. Excelente. Estimula los neurotransmisores que controlan nuestro estado de ánimo. Imagínense eso, chicos. ¿Mm? Los días soleados animan. Sí, claro, podemos salir al recreo ahí a correr. Y cuando está lloviendo, no podemos hacer eso ahora. Por eso activan los neurotransmisores y nos animan. Siguiente, reduce el colesterol. La luz solar ayuda a metabolizarlo, ¿sí? Metabolizarlo. Además, ayuda a evitar enfermedades respiratorias, ¿sí? Muy bien. Evita la reproducción de células cancerígenas. Y por último, ayuda a controlar el buen aspecto de la piel. Muy bien. En la propuesta 4 dice, expreso 3 beneficios del sol. No dice escribo. Expresar es decir. Por ejemplo, a mí me resultó súper interesante y lo voy a repetir, que es evita la reproducción de células cancerígenas, ¿sí? Además de eso, el medio ambiente se ve beneficiado en el uso de energía solar, brinda energía limpia, renovable y de gran rendimiento. Y además ayuda a controlar el buen aspecto de la piel. Claro que hay muchos más beneficios, pero esos son los más importantes que la profe encontró para ella. Vos podés elegir otros también. Manos a la obra, vamos. Vamos a ver, vamos a la obra. Recuerda realizar tu tarea todos los días y enviar al docente una vez que termine, a partir de los siguientes ejercicios. Hoy te dejo que vos hagas solito o solita, ¿sí? La parte de los datos personales, que serían eso. No te olvides de la fecha, aquí, fecha, 7 de octubre, el área medio natural y salud, clase número 24, nombre y apellido tuyo, el nombre de tu escuela, el grado y el nombre de tu profe. Excelente. Contesto con sí o no. Escucha bien. Escuchaste los beneficios, ¿verdad? El primero dice, el sol ayuda a la activación de la vitamina D. ¿Sí o no? Muy bien, claro que sí. ¿Se acuerdan? No solamente a las personas y a los animales también mencionaba. Sí. Sí. A ver, está bien ahí. Aquí. Ahí. Sí. Brinda energía limpia y renovable. Muy bien. Sí. Brinda. Sí. ¿Produce enfermedades respiratorias? No. Exacta. Evita, dice. No, primero la N mayúscula y después la O minúscula. No. ¿Sí? Y más abajo ya tenemos nuestro indicador de evaluación, que esta tarea, chico, vale un puntito. ¿Y qué dice? ¿Cuál es nuestro indicador? Ahí está, abajo está. Identifica los beneficios del sol. Muy bien. Y esta tarea del día de hoy le agradecemos a la UPI de, a ver, aquí está, a la UPI del Departamento de Central, Unidad Pedagógica de Innovación de Central. Entonces,
Le agradecemos a las profes que están mencionadas aquí por el hermoso trabajo que hicieron para apoyarnos, ¿ok? Muy bien, chicos, mañana viernes sí, claro, tenemos una actividad más antes de descansar. Entonces, yo les invito, chicos, a que terminen las tareas y le envían a la profe, ¿sí? Hoy en la primera parte en guaraní aprendimos sobre los saicuera. ¿Qué era saicuera? Los colores. 4 colores aprendimos. Putá, saiyu, hobu, ha, hobu. Muy bien. Rojo, verde, azul y amarillo. Espectacular. Y además, ¿sí? Vimos algunas cosas con el mismo color de esos saicuera que aprendimos. ¿Qué era saicuera? Colores, muy bien. Y en la segunda parte, en medio natural y salud, vimos los beneficios que nos brinda el sol. ¿Sí? Excelente. Hay varias, pero la profe eligió el de la energía renovable, ¿sí? Que nos brinda. Ujú. También evitan enfermedades cancerígenas, ¿sí? Entonces es muy importante el sol para nosotros. Y claro, súper importante el sol para el planeta, porque nos beneficiamos todos, tanto los animales, las plantas y los humanos que somos nosotros, ¿ok? Muy bien, chicos, yo me voy quedándome por aquí. Nos vemos mañana viernes y con más actividades. Chao, chao.